Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Espero puedan acompañarnos durante esta breve charla. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la jurisprudencia 1021 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal. Un honor poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, pero sobre todo tratar de analizar y compartir con ustedes las partes importantes de esta trascendente resolución. Veamos un poquito de ella. De inicio me presento, soy el maestro Magdaleno Villanueva Flores y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a ver un poquito de este tema. De inicio, tratemos de explicar qué es la administración pública centralizada y descentralizada y por qué es importante y trascendente hablar de los organismos públicos descentralizados de carácter federal. De acuerdo con el artículo 90, en su primer párrafo constitucional, nos señala que la administración pública federal se divide en dos: en centralizada y en paraestatal. Conforme a ello, al establecer las bases para su organización, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo primero, señala cómo se integra cada una de estas. La Administración Pública Centralizada se integra por la Oficina de la Presidencia de la República, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por los órganos reguladores coordinados. En cambio, la administración pública paraestatal se integra por los organismos descentralizados, estos que serán el objetivo de nuestra charla. Por las empresas de participación estatal, por las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y por los fideicomisos formados con fondos de carácter federal. Estos son, digamos, los dos grandes rubros que integran lo que conocemos como la administración pública federal, en estos dos grandes aspectos: la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal, de la cual los organismos descentralizados forman una parte. Acorde a lo anterior, y por mandato constitucional, la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal realiza la distribución de los negocios del orden administrativo que están a cargo del Poder Ejecutivo dentro de las Secretarías de Estado y define de alguna manera las bases generales para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Es decir, todo lo que integra la Administración Pública Federal. Además, en su artículo tercero, la propia Ley de la Administración Pública Federal señala que los integrantes de la Administración Pública paraestatal solo son organismos auxiliares del Poder Ejecutivo de la Unión, es decir, que no integran a la Administración Pública centralizada. Posteriormente, en su artículo 45, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, que estas cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualesquiera que sea la estructura legal que adopten. De esto podemos ver que los organismos públicos descentralizados de carácter federal pueden tener dos orígenes. Uno, que sean creados a través de un decreto o de una ley que emita el Congreso de la Unión, o bien a través de un decreto que emita el Poder Ejecutivo.
y que por ende estos organismos descentralizados tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, independientemente de la estructura orgánica que cada uno de ellos adopte. Bueno, por tanto, ya vimos que existe algo que conocemos como lo que sería el órgano de creación que tiene la libertad de configurar la estructura legal que deberán adoptar estos, es decir, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, que son los dos órganos que pueden crear a los organismos descentralizados de carácter federal, tienen esa libertad de poder elegir cuál es la estructura legal que cada uno de estos va a tener. Y por lo tanto, cada uno, en cada caso en específico, el órgano de creación elegirá cuál es la forma en que va a estructurar orgánicamente cada uno de estos organismos y por ende también va a determinar cuál es el régimen laboral que deberá adoptar. Vamos a ir viendo que los organismos centralizados, algunos adoptan el régimen laboral del apartado A del 123 constitucional y por ende les resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo. Y algunos otros adoptan el apartado B del artículo 123 constitucional y por ende les resulta aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Es decir, tienen la elección de adoptar cualquiera de esos dos regímenes para efectos de desarrollar y desempeñar su régimen laboral. Por lo tanto, el órgano de creación es el que va a determinar qué apartado es el que regirá su relación de trabajo y por ende qué legislación laboral le será aplicable. Sin embargo, esto que pareciera tan sencillo y que como hemos visto está establecido en la propia ley, en el artículo 123 constitucional en sus apartados A y B, en la práctica no ha sido tan sencilla. Ha generado varias complicaciones y sobre todo ha generado la emisión el criterio contenido en la jurisprudencia 196 y ahora con este cambio de criterio aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia 10 del 2021, que son, digamos, el fondo o el objetivo de la charla que estamos desarrollando el día de hoy. Derivado de esto, vemos, para mejor comprensión de este tema, el contenido de lo que es la jurisprudencia P/J1/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente en ese año. La jurisprudencia en comento tiene un rubro que dice: organismos descentralizados de carácter federal, su inclusión en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado es inconstitucional. En esencia, esta jurisprudencia señala que el hecho de que en el apartado B del artículo 123 constitucional se establezcan las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva, no debe contradecir aquellos fundamentos por que incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que sujeta al régimen burocrático no solo a los servidores públicos de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que, aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal.
así tal y como lo establecen los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano, y cuyo poder ejecutivo está encabezado por el presidente de la República. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. En esencia, esto es lo que se determinó en la jurisprudencia 196. Veamos de manera resumida lo determinado en la misma. 3 puntos importantes. Primero, que no obstante que los organismos descentralizados integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, si bien es cierto, son parte de la administración, los órganos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo del gobierno federal. Hace una distinción entre unos y los otros. En el segundo punto, nos señala que al expedir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, el hecho de que el Congreso de la Unión haya incluido en el artículo primero a los trabajadores de los organismos descentralizados como parte de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y por ende de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dicha situación se decretó de manera inconstitucional y por lo tanto el hecho de que haya sujetado a estos trabajadores y a los organismos centralizados al régimen laboral burocrático fue una determinación inconstitucional por parte del Congreso de la Unión. El tercer punto nos habla que en consecuencia que se determinó que el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados de carácter estatal federal era el establecido en el apartado A del artículo 123 constitucional y que por ello se debería de aplicar la Ley Federal del Trabajo. Es decir, nos dice, a ver, el Congreso de la Unión, en el momento en que determina incluir a los organismos centralizados dentro del artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo hace de manera incorrecta, de manera inconstitucional. Porque si bien es cierto, tiene facultades para legislar en materia de trabajo, no debió haber incluido a estos trabajadores, toda vez que los organismos descentralizados deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y por ende les debe o les debió de haber resultado aplicable la Ley Federal del Trabajo. Eso es lo que fue determinado por parte de la Suprema Corte a través de la jurisprudencia 196, precisamente desde el año de 1996. Sin embargo, a 25 años de ese hecho, estamos hablando en 2021, la Suprema Corte, a petición de la segunda sala, lleva al pleno de la misma y determinan hacer un cambio de criterio. Esto derivado de que diversos tribunales colegiados en la resolución de asuntos en particular habían interpretado de manera contradictoria esta jurisprudencia 196. Además, porque había generado la aplicación de esta jurisprudencia, de este criterio contenido en esta jurisprudencia, pues problemas de inseguridad para los justiciables. Es decir, se habían determinado aspectos en donde un trabajador de un organismo descentralizado que cotiza ante el ISSSTE, pues muchas veces se tenía que regular su relación de trabajo por la Ley Federal del Trabajo. Es decir,
que no obstante que el trabajador recibía un nombramiento con todas las características y los requisitos que señala para dicho nombramiento la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, su relación de trabajo debía de regirse con la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto resultaba competente para resolver sus controversias las juntas federales de conciliación y arbitraje y no el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es quien aplica la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Derivado de esta situación, había trabajadores que tenían categorías de confianza y que no obstante eso, que en el apartado B carecen de la estabilidad en el empleo, en virtud de que la controversia se resolvía por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se aplicaba la Ley Federal del Trabajo, se ordenaba a los organismos descentralizados la reinstalación de dichos trabajadores. Situación que fue generando conflictos en la parte administrativa, además de contingencias financieras a cargo de estos organismos descentralizados. Todo este tipo de cuestiones fueron generando pues esa inseguridad jurídica porque un trabajador que laboraba para un organismo centralizado no tenía la seguridad de si le era aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o si bien le era aplicable la Ley Federal del Trabajo, si pertenecía al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional o si pertenecía al apartado A. Y esa situación pues generaba esa, digamos, incertidumbre respecto al régimen laboral que le era aplicable a este trabajador. Y por ende también generaba pues esa incertidumbre para el organismo descentralizado de saber cuál era la legislación aplicable y correcta para desempeñar o para el desarrollo de su relación de trabajo con sus trabajadores. Eso es uno de los aspectos que fue generando confusión. Derivado de esto, en sesión pública precisamente celebrada el 11 de octubre del 2021, el Pleno de la Corte aprobó por 8 votos a favor y 4 en contra la sustitución de la jurisprudencia 196, misma que fue redactada y aprobada en sesión privada celebrada el 22 de noviembre del mismo año. Posteriormente, esta jurisprudencia sería publicada y por ende entraría en vigor una vez que fue realizada su publicación. Veamos un poquito pues, cuáles son los antecedentes que se fueron dando para llevar a cabo esta sustitución de criterio. Y posteriormente vamos a ver cuál es el texto que quedó al final de esta jurisprudencia 1021, que es la que actualmente está vigente y que es la que va a aplicar para efecto de determinar el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal. Dentro de lo que fue la sesión pública celebrada en octubre del 2021, la ministra ponente, que fue la ministra Esquivel Moza, indicó que el proyecto pretendía sustituir la jurisprudencia 196 y establecer en el nuevo criterio dos grandes aspectos. El primero, que se deberán respetar los derechos obtenidos por los trabajadores de los organismos públicos descentralizados federales a través de las negociaciones individuales o colectivas y los aspectos inherentes al sistema de seguridad social en que actualmente cotiza. El segundo punto, que el régimen laboral de los organismos descentralizados federales pueda regularse tanto por el apartado A como por el apartado B del artículo 123, según lo señale la ley o decreto de creación respectivo. Estos serán los dos puntos que el proyecto elaborado
por la ministra ponente, proponía. Recordó que esta sustitución era motivada precisamente por asuntos conocidos por la segunda sala de la Suprema Corte, donde al resolver, pues se advirtió, o esta sala advirtió, que había contradicciones en cuanto a la competencia para conocer de estas controversias laborales, que entre uno y otro apartado no estaba claramente determinada y que la aplicación por parte de los tribunales colegiados no era uniforme. Y que por tanto esto impactaba en ciertos aspectos como son la definición de un trabajador de confianza, el trámite para su separación, si era a través de una rescisión de la relación de trabajo o si era a través de un procedimiento de cese. En el primer caso, en aplicación de la Ley Federal del Trabajo, y en el segundo caso, en aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Otro aspecto, si tenían derecho o no a la estabilidad en el empleo los trabajadores de confianza, así como el cálculo de los salarios caídos. Recordemos que a partir de la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, los salarios caídos en aplicación de la Ley Federal del Trabajo están topados a 12 meses y posteriormente, a partir del mes 13, al 2% sobre una base de 15 meses de salario por concepto de intereses. En cambio, en el apartado B, aún se calculan los salarios caídos durante todo el tiempo que dure el proceso. Y por ende, pues entre una fórmula y la otra había una gran distinción y una gran cantidad de diferencia. Por ello mismo, había un régimen que en algunos aspectos resultaba más benéfico para el trabajador que el otro. Y por tanto, pues el trabajador siempre buscaba aquel que le fuese más noble, que le fuese más redituable, que le fuese más favorable. Sin embargo, este tipo de situaciones pues generaron conflictos en la interpretación y aplicación que hacían los tribunales colegiados, que resolvían los juicios de amparo derivados de juicios laborales en donde se buscaba la aplicación o se realizaba la aplicación de la jurisprudencia 196. Entre los argumentos que manejaba además la ministra ponente, ella señalaba que el artículo 123 constitucional ha ido evolucionando en el sentido de que el constituyente pretendió que las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal se rijan por el apartado A cuando exclusivamente desempeñan actividades de carácter productivo o empresarial, mientras que aquellos organismos descentralizados que desempeñen funciones de la administración pública centralizada se regulen por el apartado B. Es decir, que había organismos descentralizados que realizaban actividades o eran creados para realizar actividades de carácter productivo o con un fin empresarial y por ende con un fin de lucro, y que por tanto estos organismos descentralizados sí deberían de regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional. Mientras tanto, otro tipo de organismos descentralizados que se creaban solo con la finalidad de desempeñar una función de administración pública o de emitir actos de autoridad, se regularan por el apartado B. Es decir, que la función que realizaban estos órganos descentralizados fuera la que definiera cuál era la competencia de las autoridades jurisdiccionales. Si eran las juntas federales de conciliación y arbitraje o actualmente en donde ya dio inicio el nuevo sistema de justicia laboral, los tribunales laborales, o bien lo fuera el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
derivado de estos puntos, bueno, posteriormente la ministra modificó el proyecto y precisó que además este criterio que estaba proponiendo no sería aplicable a las universidades y demás instituciones de educación superior a la que la ley les otorga autonomía, y que además estas instituciones están reguladas por el artículo 3º constitucional en su párrafo 12º, fracción séptima. Toda vez que este tipo de instituciones se regulan por el apartado A del artículo 123 constitucional, y así está establecido de forma específica y precisa en este artículo constitucional. Por tanto, a ellos no les sería aplicable esta libertad o de acuerdo a la función que proponían en este cambio de criterio. ¿Cuáles fueron los argumentos una vez que se sometió a votación este proyecto? Los argumentos de los ministros que votaron a favor, en esencia, sin que tengamos aquí la lectura de todos, que traté de acomodarlos de alguna manera resumida, son los siguientes. Entre los argumentos que manejaron para votar a favor, nos señalaban que la sala ha analizado la administración pública federal a partir del artículo 90 constitucional que ya hemos comentado, y que a partir de ahí se precisaba que existen organismos descentralizados que no tienen facultades de imperio, sino únicamente realizan actividades económicas, pero estima que las entidades paraestatales se rigen por el apartado A. Es decir, hace esa distinción de organismos descentralizados, aquellos que tienen facultades de imperio y que por lo tanto emiten actos de autoridad, y por el otro lado, aquellos que solo realizan una actividad de carácter preponderantemente económico, y que por lo tanto estos deberían de regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional, porque se asemejan o son muy parecidos a las entidades paraestatales, y que estas entidades paraestatales, es decir, las empresas de participación estatal, sí se rigen por el apartado A. Otro de los aspectos que señalaban es que existen organismos descentralizados que realizan funciones netamente de autoridad y no actividades de empresa ni económicas. Y pone de ejemplos la CONDUCET, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el Instituto Mexicano de Protección Industrial y la Profeco, que si bien es cierto tienen una naturaleza de organismos públicos descentralizados de carácter federal, no realizan una actividad preponderantemente comercial o con fines de lucro, sino que realizan funciones estrictamente de autoridad, es decir, una función estrictamente de administración pública. Otro argumento más que señalaban es que la jurisprudencia sustituida, es decir, la 196, la que se estaba proponiendo sustituir, en su momento no generó un traslado masivo de organismos descentralizados del apartado A al apartado B. Es decir, que todavía hay una minoría, digamos, que están en el apartado A y que la mayoría están en el apartado B. Los números que manejan los ministros señalan que actualmente existen 26 organismos descentralizados que eligieron como su régimen laboral el regulado en el apartado A, en tanto que 77 de ellos tienen elegido el régimen del apartado B. Y que esto se da en esencia por tres razones. La primera, la formalista, porque la jurisprudencia en estudio no obliga
al Poder Ejecutivo. Es decir, la 196 no obligaba al Ejecutivo a que, a que en el momento en que creaba un organismo descentralizado tuviera que elegir necesariamente el régimen del apartado A. Por tanto, el Ejecutivo elegía libremente a qué apartado le asignaba la relación de trabajo del organismo descentralizado creado en ese momento. 2. La razón restrictiva. Toda vez que las leyes y decretos que crean y regulan el régimen laboral de los organismos descentralizados señalan expresamente el régimen laboral que les será aplicable. Una tercera razón, que es la que consideran la más fundamental, es que cada apartado conlleva la aplicación de sus leyes reglamentarias. Es decir, si eligen el apartado B, tendrán que aplicar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En tanto que si aplican el régimen del apartado A, tendrán que aplicar por consecuencia la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, pues no había en sí un régimen único y específico que regulara la relación laboral de los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores. Otro de los argumentos que manejaron los ministros que votaron a favor del cambio de criterio señala que en los asuntos resueltos en donde se aplicó la jurisprudencia 196, como ya lo comenté, había provocado inseguridad jurídica para los trabajadores. Es decir, que había trabajadores que estaban laborando en una ley, en una institución, en un organismo centralizado, cuyo decreto o ley de creación dice expresamente que se rigen por el apartado B, pero que una jurisprudencia emitida por la Corte señalaba que deberían regirse por el apartado A. No obstante, que su propia ley señalara que les era aplicable el apartado B. Derivado de esto, hubo resoluciones favorables a los trabajadores que crearon condiciones distintas entre trabajadores de una misma institución o incluso que realizaban la misma función, situación que generó contingencias financieras para la dependencia. Es decir, que en virtud de que un asunto laboral se hubiese resuelto por las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en aplicación de la Ley Federal del Trabajo, generaba que a este trabajador, que como consecuencia de la resolución emitida en ese juicio laboral se determinara que tenía derecho a que se le reinstalara y a que se le pagaran prestaciones legales, normalmente traía consigo que las prestaciones que se le otorgaran fueran aquellas que estaban establecidas en la Ley Federal del Trabajo y no en la ley burocrática como lo eran el resto de sus compañeros del mismo organismo descentralizado, y que por ende trabajadores que realizaban la misma función ahora tuvieran prestaciones distintas, con la consecuente diferencia que ello conlleva. Hay en algunos aspectos que el régimen burocrático es más benéfico para los trabajadores y hay algunos aspectos en que la Ley Federal del Trabajo también tiene aspectos benéficos o más benéficos para los trabajadores, pero que al ser trabajadores de la misma dependencia o del mismo organismo centralizado, pero que derivado de conflictos laborales resueltos por tribunales distintos en la aplicación de legislaciones laborales distintas, ahora desempeñaran su trabajo en condiciones jurídicas también distintas. Entonces, esa parte es lo que nos estaría generando pues un conflicto, o lo que estaba generando conflictos, la aplicación de la jurisprudencia 196. Otro de los argumentos que nos fue dando precisamente la Corte para poder, los ministros que votaron a favor para poder aplicar este cambio de criterio, nos hablaban que en la sustitución o en el proyecto de sustitución de jurisprudencia planteado,
no se tenía como objeto que los organismos descentralizados amparados en el apartado A pasen al B, sino más bien reconocer que pueden existir y ser regidos por ambos apartados, con base en lo que el legislador decida en las leyes o decretos de creación. Es decir, que no hay un régimen laboral constitucionalmente determinado para los organismos descentralizados y que por tanto tiene que ser el legislador o el ejecutivo en la ley de creación o el decreto de creación quienes determinarán cuál será el régimen aplicable para el órgano centralizado que en ese momento está siendo creado y sus trabajadores. Otro punto señala que el criterio propuesto solo aplicaría para los organismos descentralizados, pero no sería aplicable a las demás empresas de participación estatal mayoritaria, pues el legislador ha señalado que éstas pertenecen al apartado A y que por tanto el régimen laboral aplicable a estas empresas de participación estatal mayoritaria sería el régimen del apartado A y por tanto sus controversias seguirían resolviéndose en las juntas federales de conciliación y arbitraje o en los tribunales laborales de nueva creación para aquellas entidades federativas en donde ya esté operando el nuevo sistema en su primera y segunda etapa. Otro argumento más que señalaban los ministros a favor del criterio, señalan que en virtud que la ley de amparo prohíbe que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, por tanto, el criterio que se emitiera al aprobar este cambio de criterio no obligaría a que los organismos del apartado A se cambien al apartado B, toda vez que esta situación afectaría derechos adquiridos por los trabajadores a través de negociaciones individuales o colectivas con la parte patronal, es decir, con el organismo descentralizado para el cual desempeñan sus servicios. Así como también incluso esto afectaría situaciones de hecho o de derecho que se han logrado en estas instituciones y en los aspectos inherentes, sobre todo a la seguridad social. Por tanto, que aquellos que ya tuvieran derechos adquiridos deberían de seguir cotizando en el régimen que actualmente coticen, es decir, en el régimen de la ley del IMSS o en el régimen de la ley del ISSSTE. Esto derivado pues de las negociaciones individuales o colectivas o incluso de los juicios que se hubieran resuelto con antelación en aplicación al criterio 196, que por lo tanto al ser derechos adquiridos pues los trabajadores deberían de conservarlos por ya ser parte de su patrimonio. Otro punto que también señalan como argumento a favor es que el criterio que se buscaba aprobar no se debe fijar a partir de considerar que un apartado del artículo 123 reporta más beneficios que otro, es decir, no debería de determinarse la competencia de los tribunales que resolverían los conflictos ni la aplicación de la legislación laboral correspondiente con base a cuál de los dos regímenes era más benéfico para los trabajadores, sino que se debería de considerar las razones y la naturaleza de las relaciones de trabajo del organismo que se trate y que derivan de cada caso en concreto. Por tanto, señalaba que tendría que ser en este aspecto cada uno de los organismos quien debería elegir o determinar el régimen laboral que le sería aplicable. Otro punto importante es que la naturaleza de las funciones de los organismos descentralizados debe de atender a su régimen sustantivo. Por tanto, definir el apartado del artículo 123 constitucional que regule sus relaciones laborales les brindará certeza en la contratación individual y colectiva, así como en la competencia del órgano jurisdiccional que corresponda resolver sus controversias. Es decir, que la elección previa del apartado que le sería aplicable
al elegir su régimen laboral correspondiente por la autoridad que les vaya a resolver, o que en su caso vaya al régimen, perdón, que de la ley que vaya a elegir o que esté creando el organismo descentralizado, y que va a elegir cuál es el régimen laboral que le va a ser aplicable en sus relaciones laborales entre este organismo descentralizado y, y sus trabajadores. Estos son, digamos, algunos de los argumentos que manejaron. Otro argumento que también señalaron los ministros que votaron a favor del cambio de criterio es que ninguna norma constitucional ni una interpretación sistemática los llevaba a la conclusión de que existe un régimen laboral al que deban apegarse los organismos descentralizados atendiendo a sus funciones. Es decir, que la norma constitucional no tiene un régimen expreso determinado para los organismos descentralizados, ni se puede interpretar de la lectura de las normas constitucionales que hubiese un régimen predeterminado para esto. Y que por lo tanto, de acuerdo a las funciones que ellos realizan, no se podía manejar que le sería aplicable el apartado A o el apartado B. Por ende, la función que desarrolle el órgano descentralizado no es importante para determinar el régimen laboral que le será aplicable. Y que los únicos que escapan a esta situación pues son aquellas instituciones de educación superior autónomas que ya lo mencionamos anteriormente, que están regidas por el artículo 3 constitucional en su fracción séptima, y que la propia Constitución les reconoce autonomía, y que la propia Constitución determina que el régimen laboral aplicable para este tipo de organismos es el apartado A, y por ende la Ley Federal del Trabajo, y por consecuencia quien tendrá que resolver estas controversias sería las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje o los nuevos tribunales laborales de competencia federal. Otro argumento que señalaban los ministros que votaron a favor es que la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión esencialmente de política pública. Y en virtud de que es una decisión esencialmente de política pública, correspondía al legislador o al Ejecutivo Federal o incluso al Ejecutivo local, es decir, van más allá del ámbito federal y nos llevan a los órganos descentralizados de carácter estatal e incluso municipal, que sería en todo caso, en esta situación, aplicando el artículo 116 en su fracción sexta constitucional, quienes tendrían la facultad de determinar cuál es el régimen laboral aplicable para estos organismos descentralizados de nueva creación, y por ende, cuál sería el régimen laboral que elegirían para cada uno de ellos según lo determinaran en su propia ley de creación. Y aquí vemos que ya no solo se limita a los órganos descentralizados de carácter federal, sino que también ya lo lleva al ámbito de los órganos descentralizados de carácter estatal e incluso de carácter municipal. Recordemos que para efecto del régimen laboral de las entidades federativas y de los municipios, las legislaturas de los estados tienen facultades para legislar y emitir sus leyes de trabajo que les serán aplicables en cada una de las entidades federativas correspondiente, y que por lo tanto tampoco hay una disposición que diga que los trabajadores burocráticos de la entidad federativa o de los municipios se tengan que apegar al apartado B o al apartado B, perdón, al apartado A, sino que más bien cada uno de las legislaturas estatales, al momento de crear su ley de trabajo, deberá determinar si elige apegarse al apartado B o si elige apegarse al apartado A. Esto será de acuerdo a la conveniencia o el interés de cada una de las legislaturas
que aprueben las respectivas leyes de trabajo en las entidades federativas. Con base en eso, vemos que tampoco hay una disposición que diga que ellos tengan que apegarse a uno de estos dos regímenes que señala el artículo 123 constitucional. Por tanto, lo que debe prevalecer al elegir el régimen laboral debe ser precisamente el criterio de la libertad de la configuración, es decir, que sea la autoridad que crea o que configura el órgano descentralizado correspondiente el que elija cuál es el régimen laboral que deberá ser aplicable para dicho organismo descentralizado de nueva creación. El apartado A o el apartado B, según crea más conveniente. Por su parte, los ministros que votaron en contra de este cambio de criterio, de esta sustitución de criterio, entre otras cosas argumentaban los siguientes puntos. Como primer punto, señalaban que si bien es cierto que para algunos organismos descentralizados el régimen laboral del apartado A del artículo 123 constitucional es congruente con su historia, su evolución y actividades, para otros el apartado B es más acorde con su naturaleza y funciones. Por tanto, ellos opinaban que debería de considerarse todos estos aspectos para elegir cuál era el régimen que debería aplicarse a cada uno de ellos. Otro aspecto que señalaban es que si bien la tesis a sustituir se interpretó en ella el término empresa para efectos laborales, es decir, que se consideró que los organismos descentralizados realizaban funciones similares a los de una empresa, es decir, funciones netamente de lucro, y que por tanto deberían de regir su relación de trabajo por el apartado A del artículo 123 y deberían de resultar aplicable a ellos la Ley Federal del Trabajo. Por ese motivo, en el momento en que se aprobó la jurisprudencia 196 y que determinó que había sido inconstitucional que el Congreso de la Unión incorporara al artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado a los organismos centralizados, era inconstitucional y que por lo tanto debería de regir el apartado A. Que no obstante eso y que señala que son cuestiones más de lucro, más de ganancia, también es cierto que muchos órganos descentralizados fueron constituidos para desempeñar un servicio público de carácter centralizado, pero que es parte de lo que es el gobierno federal. Y que por tanto, para determinar las relaciones laborales de estos organismos centralizados que realizan funciones o actividades que no son industriales, sino más bien son del servicio público, podría desconocer que incluso de estos organismos hay algunos que desempeñan las dos funciones. Es decir, que no podemos dividir los organismos centralizados existentes entre aquellos que realizan una actividad empresarial, una actividad más de lucro, una actividad más de producción, y aquellos que realizan solo funciones de carácter administrativo o funciones de autoridad, sino que hay algunos que regulan de los dos tipos de funciones. Y que si bien es cierto, el criterio que prevalecía con el anterior es que eran con fines de lucro y que por lo tanto deberían de ser el apartado A, el generar este nuevo criterio generaría conflictos, porque no habría unos que generaran relaciones de producción y otros que realizaran funciones netamente administrativas o que emitieran actos de autoridad, sino que había algunos o existen algunos órganos descentralizados que realizan ambas funciones y que por tanto estos organismos centralizados pues generarían conflictos para determinar con base en la actividad que realizan cuál era el régimen aplicable, si el A o el B. Otro punto en contra que manejaban es que la propuesta de sustitución de la jurisprudencia
desbordaba la materia de la jurisprudencia original. Es decir, la jurisprudencia 196 en realidad determinó que el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado era inconstitucional y que ahora el nuevo criterio propuesto no solo se limitaba a determinar si efectivamente se consideraba que seguía siendo inconstitucional o si bien ahora se consideraba que ya era constitucional, sino que estaba yendo más allá al pretender determinar que los organismos centralizados adoptaran el régimen laboral que mejor convenciera o que mejor eligiera al órgano de creación de este. Que por lo tanto, el régimen determinado en su ley o el decreto de creación sería el régimen aplicable para ello. Otro aspecto que manejaban también en contra es que la interpretación de los tribunales colegiados respecto a la jurisprudencia 196 se había interpretado de dos formas, a veces de manera extensiva y a veces de manera restrictiva, y que por lo tanto consideraban que emitir un cambio de criterio a través de una jurisprudencia no era suficiente para poder resolver toda la problemática que se podría generar o derivar de la resolución de las leyes laborales al momento de dirimir o resolver los conflictos entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, y que por tanto la aplicación práctica iba a generar todavía una serie de problemas a pesar de que se aprobara la propuesta de cambio de criterio en los términos que ya hemos mencionado. Por lo tanto, ellos consideraban que era mejor dejar el criterio como estaba, el 196, y que fueran, en su caso, las salas o el pleno de la Corte, quienes al conocer del recurso de revisión, resolvieran en cada uno de los asuntos lo que sería correspondiente, es decir, que fueran determinando casuísticamente qué régimen debía de ser el aplicable para ese asunto en particular. Por ello consideraban que no era idóneo aprobar un cambio de criterio porque no era suficiente este cambio de criterio en los términos propuestos para poder dilucidar todo este tipo de controversias que se han venido generando y que eso no era, digamos, una receta necesaria para poder resolver estos asuntos. Una última objeción que ponían quienes votaron en contra es que argumentaban que para definir qué apartado es el que debe regir al organismo descentralizado, debe acudirse a la Constitución, toda vez que la Constitución define cuáles son del B y por ende el resto podría ser del A. Es decir, ir a la Constitución, que la Constitución define cuáles son los organismos descentralizados que pertenecen al apartado B y que por ende aquellos que no estuvieran expresamente en la Constitución determinados como del apartado B, por exclusión se les aplicara el régimen del apartado A, independientemente de lo que su ley de creación dijera. Estos, digamos, son algunos de los aspectos y argumentos tanto a favor y en contra que expresaron los ministros en el Pleno al momento de emitir sus votos correspondientes. Esto señalado aquí de manera resumida. Terminada la argumentación de ambas posturas y la emisión de los votos de cada uno de los ministros, la ponente modificó su propuesta original de sustitución de tesis y señaló a su vez cuatro aspectos importantes. Primero, solicitó que el texto de la tesis se suscribiera, se redactara y se aprobara ya no en una sesión pública, sino ahora en una sesión privada. Sesión privada que tuvo verificativo el 22 de noviembre de 2021. Un segundo punto es que al establecer la libertad de configuración legislativa como argumento central,
para determinar el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal. Es decir, que fuera precisamente esa libertad configurativa el punto importante sobre el cual se determinara qué régimen laboral iba a ser aplicable para el organismo descentralizado y sus trabajadores. Un tercer punto señalaba que había que agregar un transitorio, un artículo transitorio, en donde se estableciera expresamente que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su solución final de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su inicio. Es decir, que aquellos conflictos que ya se hubiesen iniciado ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes antes de la entrada en vigor del nuevo criterio se tendrían que seguir tramitando con base en el criterio establecido en la jurisprudencia 196 y que solo los conflictos que se iniciaran con posterioridad a la entrada en vigor del criterio que se aprobaría para sustituir a la jurisprudencia 196, es decir, el criterio contenido en la jurisprudencia 10/2021, sería aplicable para aquellos conflictos que iniciaran su trámite con posterioridad a la entrada en vigor de esta nueva jurisprudencia. Y también proponía actualizar la lista de organismos descentralizados y entidades para tener un mayor control de cuáles pertenecían al apartado A y al apartado B según su propia ley de creación. Asimismo, una vez que se cerró la sesión pública del 11 de octubre del 2021, se publicó un comunicado de prensa, el comunicado de prensa número 307 diagonal 2021, en donde en esencia se explicaba que en la sesión pública la Corte había determinado los siguientes puntos. Primer punto, que al analizar la propuesta de sustitución de la jurisprudencia 2/2020, concluyó que el Congreso de la Unión tiene libertad configurativa para establecer el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal, apartado A o apartado B del artículo 123 constitucional, y que por tal motivo no debe tomarse como base para su determinación la naturaleza de las funciones que desarrollan. Es decir, a diferencia del criterio anterior en donde fue punto clave la función que desempeñaban los organismos descentralizados para determinar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ahora se proponía que la función del organismo descentralizado ya no sería importante para determinar el régimen laboral que le sería aplicable a los organismos descentralizados. Como segundo punto, se señaló que con motivo de la resolución de casos concretos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia había solicitado al Pleno la sustitución del criterio. Esto porque observó que los tribunales colegiados de circuito la habían interpretado de manera contradictoria, es decir, no había unificación de criterio entre los tribunales colegiados que resolvían las controversias que les eran sometidas a su conocimiento y que por tanto, principalmente por lo que refiere a la determinación de los órganos jurisdiccionales que habrían de conocer de los conflictos laborales y a la exigencia de determinadas prestaciones. Es decir, que muchas veces los colegiados se decantaron por aplicarlo en un sentido o en otro, basados precisamente en el tipo de prestaciones que se exigían en las diferentes controversias laborales que eran sometidas a su conocimiento y que a partir de ahí pues determinaban cuál régimen era el aplicable, sobre todo cuando se trataba de prestaciones. Un tercer punto señalaba que al resolver la mencionada solicitud, es decir, la solicitud de la segunda sala al Pleno para la sustitución de la jurisprudencia 196,
en donde se había establecido precisamente que las relaciones de trabajo de los organismos centralizados se deberían de regir por lo previsto en el artículo 123, apartado A, en su fracción 31, inciso A de la Constitución Federal, en virtud de que múltiples problemas que dicho criterio ha generado. Es decir, el criterio contenido en la jurisprudencia 196 había generado toda una serie de criterios a los cuales se habían sometido los tribunales colegiados y que en muchos casos habían emitido resoluciones contradictorias. Por tanto, consideraban que era importante hacer este cambio de criterio, hacer esta sustitución, tal y como lo había solicitado la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ende, y como consecuencia de estos puntos, digamos, importantes que habían ya establecido en la sesión pública del 11 de octubre del 2021, y en donde habían turnado para una sesión privada la redacción del texto final de la jurisprudencia, dicha sesión privada se llevó a cabo el 22 de noviembre del 2021 y en ella, entre otras cosas, se aprobó el criterio contenido en la jurisprudencia 10/21, en donde en esencia se estableció lo siguiente. El rubro de dicha jurisprudencia aprobada para sustitución de criterios señala en términos claros que los organismos descentralizados de carácter federal, con base en la libertad configurativa del órgano de su creación, su régimen laboral debe regirse por el apartado A o por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, por lo que no resulta inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Eso es en esencia lo que dice el rubro de esta jurisprudencia. Esto con base en los siguientes hechos. Que derivado de la aplicación de casos concretos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia solicitó la sustitución de la tesis 196, mediante lo cual el Pleno del Alto Tribunal determinó que las relaciones de trabajo de los organismos públicos descentralizados se rigen por lo previsto en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la Sala considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos. Esto con base en el siguiente criterio jurídico. El criterio jurídico determina que el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, punto 1 de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino contiene solo un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley o en los decretos de creación respectiva el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados. Es decir, si bien es cierto, la resolución de controversias de los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores es competencia federal, no se precisa si el competente es las juntas federales de conciliación y arbitraje, en donde aún sigue operando el sistema de impartición de justicia laboral anterior, o los tribunales laborales de nueva creación en aquellas entidades donde ya está en vigor la fase 1 y 2 del nuevo sistema de justicia laboral, o bien el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ambos tienen competencia en el ámbito federal, sin embargo, cada uno aplica una legislación diferente. Los primeros aplican
el apartado A y la Ley Federal del Trabajo, en tanto que el último de los mencionados aplica el apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Por ende, ¿cómo justificaron este cambio de criterio? Argumentan que no es posible derivar el tipo del régimen laboral de los organismos descentralizados con una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución General, considerando un criterio funcional. Es decir, ni la Constitución expresamente señala un régimen único aplicable, ni este se puede derivar de la interpretación sistemática de varias disposiciones de la Constitución. Por ende, señalan que las únicas que tienen un régimen laboral determinado son las universidades e instituciones de educación superior, así como los casos en que se trata de la banca de desarrollo, donde se adopta un régimen laboral específico en forma expresa, es decir, solo en esos casos la Constitución señala de forma expresa que les es aplicable el régimen laboral contenido en el apartado A y la Ley Federal del Trabajo. Que por tanto, de este modo debe entenderse que la libertad de configuración tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal tienen que elegir la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado, que es una decisión de política pública y que por ende el órgano creador del organismo descentralizado es quien decide el régimen laboral que deberá serle aplicable. Esto a fin de lograr de una mejor manera la finalidad para la que fue creado. Es decir, si ya vimos que hay organismos descentralizados que realizan funciones productivas o de comercio o con un fin de lucro, por un lado, y que por el otro lado existen organismos centralizados que realizan una función de carácter administrativo o bien una función de carácter autoritario, es decir, que realizan actos de autoridad, derivado de este tipo de funciones, son las que el órgano de creación deberá de considerar al momento precisamente de crear este organismo centralizado y establecer en su ley correspondiente cuál es el régimen laboral que deberá serle aplicable al organismo centralizado y a sus trabajadores en cada uno de los casos. Y que por ende aquellos que ya en su ley se señaló cuál es el régimen laboral aplicable, pues tendrán que cada uno regirse por el régimen que en su momento les fue señalado en su propia ley o decreto de creación, ya sea por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal en el momento de su creación. Como podrán ver, esto genera, además de un cambio de criterio, pues toda una separación o clasificación de organismos descentralizados y que no puede decantarse por uno solo de los regímenes laborales, sino que cada uno tendrá en lo individual que determinar cuál es su régimen legal laboral aplicable. Y a partir de ello, tendremos entonces que ver, cuando tengamos que someter un conflicto a la competencia de los tribunales de competencia federal correspondientes, si lo llevamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o ante los tribunales laborales de nueva creación, que aplicarán el apartado A y la Ley Federal del Trabajo, o bien por el otro lado nos los llevamos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que aplicará el apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado para la resolución del conflicto. De esta manera, va a ser importante que ahora, antes de poder iniciar alguna acción legal en contra de alguno de los organismos centralizados de carácter federal, revisemos su legislación interna, su legislación de creación, para determinar o para verificar cuál sería el tribunal competente para resolver el conflicto que tengamos ante nosotros.
Esto, digamos, es como consecuencia del efecto de esta jurisprudencia emitida y aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 10-2021. Esta tesis fue publicada el viernes 28 de enero del 2022 y por lo tanto es de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de enero del 2022. Hasta aquí parte de lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco el favor de su atención y espero seguir contando con su participación y con su atención en las próximas transmisiones que realicemos a través de esta plataforma y en esta página. Muchas gracias y que tengan buenas noches.